¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes estén incorporando el día de hoy a nuestro tercer día de la Semana del Contador. Por la mañana, o bueno, ya por la tarde a la una, agradecemos la participación de la licenciada Graciela Pompa con el tema Ley Antilavado, Obligaciones y Desafíos. Y el día de hoy por la tarde quiero agradecer la participación del delegado de la PRODECON, el licenciado Mario Herrera Telles, nuestro invitado especial el día de hoy. El licenciado es licenciado en Derecho, secretario de la Secretaría de Acuerdos en Tercera Sala Regional Hidalgo, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, catedrático en la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa, Veracruz. Esto por mencionar algo muy breve de su gran trayectoria, actualmente delegado de la PRODECON, como les comentaba. Y pues bueno, siempre muy contentos de contar con participación como la de el delegado. Y pues bueno, bienvenidos. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy buenas tardes. Hola Tere, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muchas gracias, Buenas muy tardes bien. a todos los contadores que están presentes, contadores y también supongo también no contadores. A todos muy buenas tardes, un gusto saludarles, un gusto poder platicar con ustedes y esperemos que los comentarios que digamos hoy, que compartamos hoy, sean de gran utilidad para ustedes, sobre todo que conozcan que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está a sus órdenes, somos aliados de los contadores y de los contribuyentes y nuestro deber es servirles. Si tú me lo permites, ya creo que sí puedo transmitir pantalla, ¿verdad, Tere? Así es. Y ahí la vemos, ¿verdad? Correcto. De acuerdo, muchas gracias. Pues me honra mucho ser invitado nuevamente, y como ya por tercer año consecutivo, a este evento que organiza Coritax and Legal. En los albores de estos festejos a los contadores, sobre todo porque para nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no nos cabe duda que el principal asesor del contribuyente, aquel que conoce de primera mano las problemáticas de estos, de los pagadores de impuestos, pues son los contadores. ¿Por qué? Por la función que realizan, por la forma en que interactúan con los contribuyentes y la relación jurídico-tributaria que tienen, no solamente con los contribuyentes, sino también con las autoridades. Me complace festejarlos a ustedes por estos festejos del Día del Contador, y yo me quedo con una frase que leí ayer, justamente ayer todas las redes sociales, tengo el agrado de contar con muchos amigos contadores y todas las redes sociales tenían festejos para ellos, para ustedes. Y había una frase que me llamó mucho la atención que decía, nadie que contrate, más bien todo aquel que contrata a un contador tiene utilidades. Y yo creo que si nos trasladamos a una situación más profunda, no solamente por cuanto hace a la literalidad de lo que son las utilidades, esto es razón. Quiero decir, tiene verdad absoluta el hecho de que cuando una persona, un pagador de impuestos, se hace de los servicios de un buen contador, aun y cuando no tuviese utilidades monetarias, yo creo que el hecho de contar con esa asesoría le representa utilidades para efecto de su vida fiscal y financiera. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una universidad y los alumnos se mostraban interesados en saber cuál era pues aquella labor de un contador, y decían, bueno, pues es que nosotros vemos que la labor de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es asesorar y defender a los contribuyentes, y entonces, ¿cuál es la labor de un contador? Y llegamos a la conclusión de que la labor de los contadores es la misma, pero en ese mismo orden, asesorar y después defender. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, a través de la asesoría, evitarnos una defensa. ¿Y esto por qué? Porque el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, asesorada o auspiciada por parte de los contadores, permite que un contribuyente no tenga errores o no tenga desavenencias. Y si bien es cierto, los tribunales están dispuestos porque sabemos que en ocasiones las autoridades erran al aplicar las leyes, o en ocasiones hay abusos, y también, ¿por qué no decirlo? En ocasiones también hay malos cumplimientos por parte de los contribuyentes. Lo cierto es que si hay una muy buena asesoría, podemos evitar muchas de estas situaciones, y entonces solamente alejaremos la existencia de los tribunales, la existencia de estos conflictos, para aquellos casos en que la autoridad
pues invada ciertas competencias o bien pues deje de cumplir con las labores que las leyes le prevén. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo cuando fui invitado tenía el interés de platicar con ustedes respecto de la declaración anual y en el tiempo en que fui preparando la charla, pues me puse a pensar, pues yo qué les voy a decir a los contadores respecto de la declaración anual. No puedo decir cómo presentarlas porque pues ellos me llevan muchísima experiencia respecto de la forma en que se tiene que presentar una declaración. Seguramente aquello en lo cual yo puedo abonar es en la parte jurídica y sobre todo algunas recomendaciones de cómo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha ayudado a diversos pagadores de impuestos al momento de presentar su declaración y cuáles son aquellas problemáticas que hemos advertido y cuál es la manera en que se van solucionando. La forma en que la PRODECON se suma a los esfuerzos de los contadores a efecto de que puedan pues presentar de manera correcta o oportuna estas declaraciones que les corresponden de sus asesorados y con ello evitar futuras desavenencias fiscales. Entonces, preferí ponerle puntos a destacar relativos a la declaración anual y hablar de los puntos a destacar. No me voy a entretener mucho en cómo presentarla ni cuál es la obligación que nos corresponde, sino tratar de evitar aquellas problemáticas que nosotros como Procuraduría hemos identificado. Entonces, tenemos que iniciar, pues, a partir de cuál es el deber de un contribuyente de presentar una declaración, por qué presentarla y en qué momento presentarla. De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, ustedes bien lo conocen, la temporalidad para presentar esta declaración anual de personas físicas, nos vamos a referir justamente a ellas, pues es durante el mes de abril. A más tardar el último día de abril del ejercicio siguiente al que se va a declarar, se tiene que presentar esta declaración anual. Y en esta declaración anual se tiene que reflejar aquella situación fiscal del contribuyente relativa a sus ingresos, deducciones, gastos, que le permiten a él contribuir de la manera proporcional y equitativa que dispone la ley, a efecto de que el Estado también pueda llevar a cabo las funciones que le corresponden de servicio público, de derecho público. Sin embargo, este año, como ha venido siendo casi cada anualidad, existe una prórroga para la presentación oportuna de la declaración anual. Y esto tiene ciertas consecuencias. Nosotros, si nos vamos a la resolución miscelánea fiscal, vamos a advertir dos situaciones concretas. La primera de ellas, la relativa a el cumplimiento oportuno por cuanto hace al tiempo en que debe presentarse. Ya dijimos, se tiene que presentar en abril, sin embargo, en virtud de resolución miscelánea fiscal, se puede presentar de forma oportuna hasta el 31 de mayo. Ojo aquí, vamos a encontrar una disposición diversa en la misma resolución miscelánea fiscal que se refiere a cuando presentando la declaración anual se tiene derecho a la posibilidad de acceder a una facilidad administrativa que se llama de devolución automática. Y esta facilidad administrativa nos pone otra fecha como la es el último día de julio. Esto no debe causarnos algún conflicto para ponernos a pensar entonces cuándo definitivamente es la fecha para presentar la declaración anual, sino para distinguir entre dos personas que existen. Uno, los obligados y otras, las demás personas que no están obligados pueden presentar su declaración anual. Porque lo cierto es que la declaración anual no solamente se presenta por las personas que están obligadas, sino también por aquellas personas que no estando obligadas tienen el deseo de manifestar cuáles son sus ingresos, gastos y deducciones y que pueden generar un saldo a favor. Para estas personas no obligadas que deseen acceder al beneficio de una facilidad administrativa conocida como devolución automática, para que la devolución no entre en un procedimiento manual como nosotros lo conocemos, tienen la posibilidad de presentarlo hasta el último día de julio. Sin embargo, las personas físicas obligadas a presentar su declaración la tienen que presentar a más tardar el último día de mayo. De esta manera se va a entender que el cumplimiento es oportuno. No nos metemos todavía a cumplimiento espontáneo porque hasta el día 31 de mayo todas las declaraciones que se presenten es cumplimiento oportuno, cumplimiento adecuado. ¿Sale? Ese es muy importante porque uno de los beneficios que tienen los contribuyentes al presentar la declaración de manera oportuna es la posibilidad de que accedan a un beneficio que es el de parcializar el impuesto a cargo del ejercicio declarado. Y esto tiene mucha relevancia. Si nosotros nos vamos al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, que regula el pago en parcialidades, vamos a advertir que una de las condicionantes es que no se refiera al impuesto que se tiene que pagar durante ese ejercicio.
consecuencia, podríamos pensar que el hecho de parcializar el impuesto que nos corresponda, pues con motivo de la declaración anual no podría parcializarse. Y es aquí cuando tenemos otra facilidad administrativa prevista en la resolución miscelánea fiscal, en la que nos dice que aquellos contribuyentes obligados a presentar la declaración que lo hagan de manera oportuna. Ya dijimos, oportuno se considera hasta el 31 de mayo. Entonces, en caso de generar un saldo a cargo, van a tener la posibilidad de parcializar. ¿Y esto de qué manera? Al momento de presentar la declaración. Quiere decir que no necesitan presentar un trámite diverso para efecto de solicitar y acceder a este beneficio. Es un beneficio que se da en forma automática. Estás obligado, lo presentas en tiempo, eliges las 6 parcialidades y entonces en ese momento se te van a expedir las líneas de captura. Vamos a hablar un poquito de esto porque nosotros en el ejercicio anterior tuvimos varios casos en los cuales muchos contribuyentes venían con motivo de 3 principales dudas. La primera de ellas, conocer si para efecto de acceder a este beneficio tenían que presentar una solicitud de pago en parcialidades. La segunda, ¿qué pasaba si no pagábamos alguna de las parcialidades? Y la tercera, porque hubo casos en los cuales las autoridades fiscales, advirtiendo que no se había pagado alguno de estos pagos en parcialidades de forma oportuna, quiere decir en el mes consecutivo que se iban haciendo, pretendían exigir ya el saldo insoluto a través del procedimiento administrativo de ejecución. Y eso, de conformidad con esta resolución miscelánea fiscal, es improcedente. Es por eso que conviene hablar un poquito respecto de este beneficio de pago en parcialidades. Uno puede acceder a este beneficio siempre y cuando presente su declaración hasta el 31 de mayo. Si lo presenta fuera el 31 de mayo del 2021, ya no es sujeto del beneficio de esta resolución miscelánea fiscal en la regla 317.3. En caso de que el contribuyente posterior a esta fecha elija la opción, porque la opción no se elimina de forma automática, o al menos el año pasado así no fue, habría que esperar a que pase el 31 de mayo para ver si este año la van a quitar, pero hasta el año pasado se podía seguir señalando, dice la regla que ya no le es aplicable. Por lo tanto, en los casos en que los contribuyentes, desconociendo esta resolución, elijan pago en parcialidades, la autoridad va a poder comunicarles que esta opción es improcedente y entonces proceder a la exigibilidad del cobro del impuesto total, el impuesto total determinado. Creemos que lo esperado es que la autoridad pues no demore en esta comunicación porque el hecho de que los contribuyentes empiecen a pagar pues puede resultar en beneficio de ellos. El año pasado tuvimos algunos casos en los cuales los contribuyentes de repente habían presentado su declaración y pagaban una, pagaban dos, pagaban tres parcialidades y después ya no pagaban. Y entonces la autoridad venía y decía, oye, me vas a pagar el saldo total. Sí, una vez descontado esas parcialidades que yo ya enteré. Y me vas a informar de qué manera lo aplicaste para efecto de poderme cobrarme lo demás. Sin embargo, hay una situación que se le olvidaba a la autoridad. La temporalidad que esta misma resolución miscelánea fiscal establece como beneficio para los contribuyentes que decidan optar por esta facilidad administrativa. Y fíjense el último párrafo que viene en esta presentación. La opción establecida quedará sin efectos cuando el adeudo no se haya cubierto en su totalidad a más tardar en el mes de octubre del 2021. Esto quiere decir que si yo pago, no sé, en mayo, pago en junio, pago en julio, pago en agosto, en septiembre se me olvida. No quiere decir que en septiembre la autoridad ya me va a poder venir a cobrar, sino que va a quedar sin efectos esta facilidad hasta el momento en que llegue el mes de octubre del 2021. Y es hasta este momento en que se vencen las 6 parcialidades que el contribuyente pudo elegir. Por lo tanto, quiere decir que el hecho de que yo no pague alguna de estas hace efectivo que la autoridad me pueda requerir a través del procedimiento administrativo de ejecución el saldo insoluto. Esto es un beneficio que en la mayoría de los procedimientos de pago en parcialidades no se encuentra. ¿Por qué? Porque las autoridades, en el caso de esta facilidad administrativa, pueden revocar hasta que se vence el plazo concedido. En algunos otros, pueden revocar una vez que se generan los incumplimientos de 2 o 3 obligaciones no pagadas. Mucho ojo también con algunas condiciones que establece esta resolución miscelánea fiscal. La regla establece que el pago de estas parcialidades tiene que ser exclusivamente mediante los formularios múltiples de pago que se obtengan al momento de presentar la declaración. Y que estos formularios múltiples de pago pueden reexpedirse, pueden reimprimirse a través de la aplicación del Servicio de Administración Tributaria en el apartado de declaración anual. Esto es muy importante.
El año pasado también tuvimos algunos casos de contribuyentes que, ignorando la manera de obtener estos formularios múltiples de pago, tenían dos problemas. Uno, pues tuvimos un año atípico. Las autoridades cerraron. ¿Por qué? Porque estuvimos en contingencia y entonces decían, oye, es que yo quiero obtener el formulario múltiple de pago y no puedo acudir ante las autoridades para que me lo den. Y el segundo de ellos, que de repente algunos contribuyentes mes a mes iban presentando una declaración complementaria. Y entonces, imagínense que entonces en mayo presentaban una declaración, se determinaban 60,000 pesos. Llegaba junio, presentaban una declaración complementaria, declaraban 50. Llegaba el mes, y así iban presentando como si ese fuera el pago en parcialidades. Esto no lo establece la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal establece que los pagos se van a hacer de forma exclusiva con aquellos formularios que expida al momento de generarse el acuse de la declaración. Quiere decir que cuando yo tengo la presentación de la declaración anual, tengo un impuesto a cargo, le pongo ahí que se va a pagar en parcialidades. Una vez que yo doy enviar y me mande el acuse, puedo descargar los formularios múltiples de pago. En caso de que no se generan así, les doy dos tips. El primero de ellos, presenten un caso de aclaración al SAT señalando que se presentó la declaración, que se optó por este beneficio y que solicitamos la emisión de las facturas, digo, de los formularios múltiples de pago. Y en segundo lugar, en caso de que no tengamos respuesta a este caso de aclaración, que podamos, o bien que ya también esté próximo a vencerse el plazo para efecto de pagarse de manera oportuna alguna de estas parcialidades, bueno, pues que soliciten la intervención de PRODECON. Mucho ojo en esto. ¿Qué pasa si de repente nosotros omitimos pagar a tiempo la segunda parcialidad? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que actualizar y agregar los accesorios que correspondan a esa parcialidad para efecto de que se pueda pagar de forma correcta. Porque si nosotros utilizamos el formulario múltiple de pago como lo obtuvimos, pero pagamos después de la fecha de pago, probablemente al finalizar el programa de pago en parcialidades tengamos un saldo pendiente por cubrir. Y lo más importante sería que si no pagamos de manera oportuna esta línea de captura, entonces solicitemos la actualización al Servicio de Administración Tributaria para que se adicionen estos accesorios que no habían sido considerados. Tuvimos también, desgraciadamente, algunos casos en los cuales los contribuyentes pagaron con aquellas líneas de captura o tenían a veces la imposibilidad de pagarlo porque decían, oye, es que esta línea de captura voy al banco y me dicen que ya está caduca. En todos esos casos, lo más idóneo, lo más adecuado es o comunicarse al Servicio de Administración Tributaria para pedirlo y nos envían por correo electrónico el formulario múltiple de pago o bien solicitarlo por caso de aclaración. En caso de que algunos de estos dos medios no sean los más ágiles, entonces soliciten también la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que nosotros tenemos un vehículo de comunicación con las autoridades fiscales que nos permiten en ocasiones solicitar el apoyo para que los contribuyentes no encuentren impedimento para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Entonces, una de las cuestiones que nos va a dar el cumplir de manera adecuada y oportuna cuando estamos obligados es este beneficio del pago en parcialidades. Otro de los beneficios que tenemos es la posibilidad de acceder a la facilidad administrativa de la devolución en forma automática. Y ahorita, por la forma en que estructuré la plática, vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Vamos a hablar ahora de qué pasa cuando un contribuyente que estando obligado no presenta su declaración. Y esto no con la finalidad de meter acá ese ingrediente del miedo, sino con la finalidad de que evitemos ubicarnos en los supuestos de infracciones y que las autoridades puedan imponernos. Un dato representativo para nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es que año con año, cerca de un 25% de nuestros servicios tienen que ver por multas de cumplimiento de obligaciones de las autoridades fiscales, sea ya dentro de facultades de comprobación o sea como facultades de gestión de las autoridades fiscales. Es decir, aquellas facultades en las cuales te notifico requerimiento o no te notifico requerimiento y te impongo una multa por el incumplimiento de las obligaciones formales. El artículo 81 del Código Fiscal de la Federación establece ciertas infracciones. Artículos 79, 81, 83 establecen un cálculo de todas las infracciones que se prevén en el Código Fiscal de la Federación. Y una de las infracciones más representativas es la de no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos. Pero en este caso vamos a hablar no presentar las declaraciones. Y de repente, muchas de nuestras asesorías consisten en saber cuándo se presentó
una declaración. Porque hay casos en los que los contribuyentes presentan la declaración y la misma no es pagada. Y entonces los contribuyentes dicen, oye, es que me llega una multa a mí, siendo que efectivamente la declaración la presenté desde mayo. Oye, ¿tuviste saldo a cargo? Sí, sí tuve saldo a cargo. ¿Lo pagaste? No, no lo pagué. Por esa razón, y en virtud de resolución miscelánea fiscal, es que una declaración no se considera cumplida hasta en tanto, en caso de tener un saldo a cargo, este haya sido pagado. Muchísimo ojo con esta disposición reglamentaria. La regla 2.8.4.1 establece que se va a considerar que un contribuyente ha cumplido con su obligación de presentar la declaración, entre otras la anual, en el momento en que le haya resultado un saldo a cargo, este sea pagado. Antes de que sea pagado, no se tiene por cumplida la obligación. Y esto es muy importante considerarlo porque en muchos de los casos que nosotros atendemos advertimos que se actualice este supuesto, es decir, que los contribuyentes pretenden o no conocen que el hecho de presentar una declaración involucra el pago de la contribución. ¿Cuál es la obligación constitucional prevista en el artículo 31, fracción cuarta? No es presentar declaraciones, es contribuir de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y bajo este principio es que las autoridades tienen esta interpretación. La presentación de la declaración es una obligación formal. La declaración me va a informar cuál es el cálculo a través del cual tú manifiestas tus ingresos, gastos, deducciones, a efecto de poder determinar sobre el monto del cual vas a pagar las contribuciones. Y ese pago de esa contribución es el relevante para el efecto de tener por cumplida una obligación fiscal. Luego entonces, nosotros para efecto de evitar multas, utilicemos los beneficios que se prevén en las disposiciones reglamentarias. Quiere decir, hagámoslo a tiempo, ahorita aprovechando que está hasta el mes de mayo, hasta el 31 de mayo, y hagámoslo aprovechando también los beneficios que se tienen, como es así, el pago en parcialidades. En caso de que se tenga un saldo a favor, en caso de que se tenga una declaración con resultado cero, bueno, entonces se tiene por presentada en el momento en que es enviada la declaración. Esta regla, por su naturaleza misma, aplica solamente en los casos en que hay un impuesto a cargo. ¿Cuáles son las multas procedentes en relación a este tipo de incumplimientos? Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque la multa por el hecho de no presentar una declaración va desde los 1,400 a los 17,370 pesos. Digo mucho ojo con esto porque el hecho de que las leyes establezcan un rango de menor a mayor no quiere decir que las autoridades van a poder imponer una multa a su libre arbitrio en la cantidad que quieran respecto de respecto de este rango, ¿no? La obligación de las autoridades es imponer la mínima en la primera infracción y en caso de que vayan a imponer una diversa a la mínima, tienen que motivarlo. Y tienen que motivarlo de manera exhaustiva, tienen que considerar cuál es la capacidad contributiva del contribuyente, tienen que considerar cuál es la gravedad de la infracción, tienen que considerar cuál es el daño al erario público, tienen que considerar cuál es la situación particular que le permite al contribuyente enfrentar o no el pago de una multa en esa magnitud, y tienen también que considerar la existencia de agravantes. En caso de que las autoridades no motiven de forma adecuada, que se dan todos estos casos, que el contribuyente tiene capacidad, que el contribuyente ha demostrado que no presentó la declaración por una cuestión de ánimos de incumplir, que se determine que el contribuyente efectivamente, derivado de sus utilidades en el ejercicio, puede enfrentarse al pago de esta multa, que se determine que hay agravantes porque hay una reincidencia, porque se omitió el pago de los enteros de las contribuciones indirectas. En todos estos casos, si no se motiva todo ello, las autoridades tendrían que imponer solamente la multa mínima. Mucho ojo con esto porque las multas en materia fiscal no tienen un interés recaudatorio. Lo cierto es que las multas en materia fiscal tienen la intención de desincentivar estas prácticas por las cuales los contribuyentes omiten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Es decir, ¿cuál es el fin que persigue la multa? Pues que no haya incumplimientos. No así que a través de las multas recaudemos más. Es por eso que las multas tienen que ser razonables, que las multas tienen que ser motivadas de manera adecuada. En el caso de que cualquiera de ustedes tengan alguna multa, acudan a PRODECON. Tenemos vasta experiencia en la atención de estas situaciones y ya hemos identificado muy bien cuáles son aquellas situaciones en las cuales las autoridades deciden imponer una multa.
La segunda parte de esta disposición del inciso A es muy interesante. Fíjense lo que dice. Dice que si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se le impone una multa, el contribuyente presenta una declaración complementaria adicionando contribuciones, también por dicha declaración se le va a imponer la multa. A mí me viene mucho a la cabeza aquellas personas que de repente quieren presentar por cumplir la declaración una declaración en ceros. Oye, vamos a manifestar que no tenemos ingresos. El hecho de que nosotros lo presentemos así no quiere decir que hayamos presentado bien la declaración. Por lo tanto, lo más adecuado sería que no lo presentemos de esta manera. Sobre todo porque actualmente tenemos otra disposición legal que permite generar consecuencias de derecho, consecuencias desfavorables para los contribuyentes que con la finalidad de simular o de no presentar debidamente la declaración puedan utilizar esta declaración en ceros. No, no hay que satanizar las declaraciones en ceros. Estas se pueden seguir presentando en el caso de que no hayan ingresos, en que tengamos un resultado cero. Sin embargo, en el caso en que lo hacemos con la finalidad de no generar un impuesto, puede tener consecuencias de derecho. Ahorita lo vamos a ver enseguida. Y el segundo rango de multas que las autoridades pueden imponer en estos casos va de los 1,400 a los 34,730. ¿En qué casos? Por cada obligación que se presente fuera del plazo señalado en un requerimiento o por el incumplimiento a ese requerimiento. Mucho ojo, y esto es bien importante. A mí me gusta muchísimo hablar de esta situación porque hemos logrado evitar alguna imposición de multas por parte de muchos contribuyentes. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación es esa disposición en la cual se regula la posibilidad de que las autoridades fiscales multen a los contribuyentes por el incumplimiento de sus obligaciones formales. El artículo 41, en la manera en que se encuentra redactada, podemos concluir que incluye la figura de dos actos, uno el requerimiento y la otra la multa. Y muchos pensamos que para efecto de que la autoridad nos imponga una multa, tiene que antecederle un requerimiento. Pero eso no es así. La redacción del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación y la interpretación de muchos órganos jurisdiccionales ha permitido la conclusión de que las autoridades fiscales pueden imponer las multas aún sin emitir un requerimiento de obligaciones. La disposición establece cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos previstos en la ley, las autoridades exigirán la presentación del documento respectivo procediendo de la siguiente manera. Y lo primero que dice esa disposición es imponer multas. Y después de eso dice requerir hasta en 3 ocasiones y sancionar por el incumplimiento de estos requerimientos. Quiere decir que si nos devolvemos un poquito a la presentación pasada, a esta diapositiva, vamos a entender que cuando la autoridad nos sancione sin emitir requerimiento, nos va a imponer la multa de arriba. ¿Qué pasa en los casos en que las autoridades ya nos sancionan previa notificación de un requerimiento? Nos pueden entonces multar con base en el inciso B. La multa mínima es la misma. Sin embargo, el incumplimiento reiterado, las agravantes, la existencia de posibilidades de que se imponga una multa distinta, el hecho de que ya sea la segunda vez que nos imponen una multa, eso puede generar que ya nuestro monto máximo sea distinto. ¿Por qué? Porque ya la autoridad no solamente sanciona el hecho de decir, oye, no cumpliste a tiempo, sino no cumpliste a tiempo, te requerí y una de dos, o me incumpliste el requerimiento o cumpliste el requerimiento fuera de los 15 días o del plazo que yo te haya otorgado para efecto de dar cumplimiento a ese requerimiento. Entonces, vamos a tratar de evitar multas. No esperemos o no nos confiemos en que las autoridades nos van a notificar un requerimiento, sino que presentemos la declaración anual, ayudemos a nuestros asesorados a que presenten su declaración cuando estén obligados de forma oportuna y correcta. Últimamente he tenido algunas asesorías por parte de contribuyentes que nos dicen, oye Mario, pues es que las autoridades nos están dificultando la presentación de las declaraciones. ¿Por qué? Pues es que no puedo generar mi e-firma. Ah, bueno, pues tenemos la posibilidad de generar la contraseña. Sí, pero yo tengo que presentar la declaración con e-firma. ¿Por qué?
Ah, pues porque voy a cambiar la cuenta clave. Ah, no, no, no. Separemos las situaciones. Nosotros podemos presentar la declaración con la contraseña y en caso de saldo a favor, entonces lo podemos reservar y en dado caso que ya contemos con la e-firma, entonces sí presentarla. En caso de que el aplicativo no nos permita presentar la declaración con la contraseña, vengámonos al procedimiento de quejas. Porque aquí lo importante es cumplir a tiempo. Difícilmente, no quiero decir que no se pueda, pero difícilmente la autoridad va a prorrogar más el tiempo para la presentación. De hecho, el día de hoy se liberaron muchas citas, tuvimos noticia de ello, justamente porque la autoridad está ampliando los horarios para efecto de la atención y que no se quede ninguna persona sin presentar su declaración. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también ya se sumó a estos esfuerzos y el sábado 29 de mayo las oficinas centrales de la PRODECON y todas las delegaciones a lo largo y ancho del país vamos a abrir de 9 a 3 para efecto de ayudar a los contribuyentes a presentar sus declaraciones por todos los medios posibles. Oye, yo me encuentro en Coatzacoalcos. Oye, yo estoy en Tuxpan, me tengo que trasladar a Veracruz. No, basta que nos manden un WhatsApp, basta que nos hagan una llamada para efecto de que nosotros veamos cuál es la situación que ha impedido, que ha dificultado o que no ha permitido la presentación correcta y oportuna de la declaración anual para efecto de cumplirlo en tiempo y evitar a toda costa esta imposición de multas. Vamos a continuar. Tenemos que tomar en consideración que no por el hecho de presentar una declaración fuera de plazo, ya tenemos, ahora sí, por decirlo así, el pase inmediato o el pase directo a la imposición de una multa. Esto no funciona de esta manera. Cuando un contribuyente en el ánimo de cumplir lo hace sin que medie algún acto de autoridad, existe una figura prevista en el Código Fiscal de la Federación que se llama cumplimiento espontáneo. Y de esto también me gusta hablar porque vamos a ponerlo en proporciones. De un 100% de multas que nos llegan a nosotros impuestas por autoridades, un 20%, quizás es mínimo, pero es un 20% que revela el ánimo del cumplimiento de los contribuyentes, se actualiza el cumplimiento espontáneo. ¿Qué nos revela adicionalmente esta cifra? Que en ocasiones las autoridades no verifican la procedencia de la multa. Porque ojo con lo que dispone el artículo 73. El artículo 73 del código establece una orden y dice, no se van a imponer las multas. Es decir, no dice, no procede multa. Dice, no se van a imponer las multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Y este cumplimiento espontáneo, esta figura del cumplimiento espontáneo, no se trata de un obsequio que la ley nos da. Es el reconocimiento al cumplimiento voluntario de la obligación. Vamos a verificar cuándo se considera que el cumplimiento es espontáneo. El cumplimiento espontáneo se va a dar en el caso en que el contribuyente cumpla sin mediar un acto de autoridad que requiere el cumplimiento de la obligación, sin que la autoridad haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación o bien sin que la autoridad se haya dado cuenta de este incumplimiento. Tenemos que ser muy precavidos con esta última. Yo he conocido algunas asesorías que dan a los contribuyentes que le dicen, oye, en el momento en que te vayan a dejar un citatorio, vamos a revisar la situación fiscal para efecto de que si tenemos algún pendiente, presentemos y logramos que sea cumplimiento espontáneo. Y en ocasiones no funciona así. Lo mejor es revisar, mantener actualizado o mantener verificado la opinión de cumplimiento, mantener verificada la constancia de situación para identificar cuáles son las obligaciones que tenemos a efecto de no caer en supuestos de incumplimiento. Ese es el mejor tip que pueden dar ustedes a sus asesorados. Es la mejor planeación que pueden tener ustedes para efecto de evitar contingencias fiscales. Verificar esos dos documentos. La opinión de cumplimiento para efecto de identificar si la autoridad nos ha registrado alguno. Y dos, la constancia de situación fiscal. Porque en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también en este periodo de abril y mayo hemos identificado que hay contribuyentes que nos dicen, oye, cuando me metí al aplicativo advertí que viene una obligación de dividendos, pero yo no tengo esos ingresos. Cuando nos vamos a la constancia de situación fiscal, advertimos que tiene cargadas esas obligaciones desde el 2015, ¿no? Oye, pues imagínate, nos venimos dando cuenta hasta ahorita que el aplicativo lo cala en forma inmediata. Sin embargo, se vienen actualizando ciertos incumplimientos. Entonces, no hay nada como que nosotros los contadores verifiquemos este tipo de documentos que están disponibles en la página del SAT para efecto de anticiparnos a las posibles consecuencias. Pero sigamos hablando del cumplimiento espontáneo. No se considera cumplimiento espontáneo cuando la obligación, cuando esta omisión del cumplimiento de las obligaciones haya sido descubierta por las autoridades fiscales.
Y mencionaba hace rato que esta estrategia de cumplir al momento en que nos notifican el citatorio en ocasiones no es fructífera, y digo por qué. Cuando nosotros advertimos en este citatorio que el documento que nos van a notificar es un requerimiento de obligaciones, yo he visto que en algunos citatorios incluso se refiere ahí la obligación requerida. Y eso va a dar noticia de que la autoridad ya descubrió el incumplimiento. Y el hecho de que la autoridad haya descubierto el incumplimiento es uno de los elementos por los cuales el cumplimiento ya no sería espontáneo. Ahora que hubo una reforma fiscal para este 2021, en el cual se renueva el artículo 33 del Código Fiscal relativo a la forma en que la autoridad asiste al cumplimiento de las obligaciones, se prevé ya la existencia de las cartas de invitación. Con motivo de la exposición de motivos que da el Ejecutivo, nosotros conocemos que las autoridades fiscales en este ejercicio van a dar preferencia a muchas de las facultades de gestión previstas en el Código. Quiere decir que vamos a tener mayores comunicaciones vía correo electrónico, vía buzón, vía mensajes MSG o también vía cartas de invitación que nos pueden llegar por los diversos medios de comunicación que ya dimos de alta con las autoridades. Y si a través de estas cartas de identificación, de estas cartas de invitación, nos identifican la omisión en el cumplimiento de una obligación, muy probablemente también vamos a despejar esta posibilidad de que nuestro cumplimiento sea voluntario. Por eso esta estrategia de esperarnos hasta los requerimientos ya no es buena. Por eso la mejor estrategia es verificar todos aquellos elementos a través de los cuales nosotros podemos revelar, el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de nuestros asesorados, de nuestras propias obligaciones. Eso nos va a permitir dar cumplimiento de forma espontánea, dar cumplimiento de forma adecuada. Incluso ustedes, contadores, con las obligaciones que tienen con dictamen. Hay una disposición que cuando ustedes dictaminan, establece que para efecto de que el dictamen pase sin ninguna observación, tienen que tener su opinión de cumplimiento positiva. Y hemos ya tenido o conocido de algunos casos en los cuales el dictaminador no había presentado la obligación de la DIOT, aun y cuando se encontraba en virtud de una resolución miscelánea fiscal relevado de presentarla, y esto generó que el dictamen que se consideraba presentado de forma extemporánea. Oye, ¿por qué? Pues porque justamente en la constancia de situación fiscal nosotros podemos advertir si la obligación se tiene presentada o no. Y la consulta periódica, que no es una obligación, pero sí es una estrategia que nos ayuda a cumplir de mejor manera, la revisión periódica de la opinión de cumplimiento nos puede anticipar la existencia de situaciones que nos pueden poner en jaque ante la autoridad. Entonces, nosotros como asesores fiscales, nosotros como contadores, empecemos a tener en el radar estos dos documentos. Reitero, la constancia de situación fiscal para identificar cuáles son las obligaciones que tenemos cargadas, los regímenes, las actividades que tenemos, actualizar los datos del Registro Federal de Contribuyentes y el segundo, la opinión de cumplimiento. Ello nos va a permitir a nosotros anticiparnos a cualquier acto de autoridad. Segundo, ¿cuándo no se considera cumplimiento espontáneo? Cuando la omisión de la presentación de la declaración anual haya sido corregida una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. Ya tiene 2 años que las autoridades cada vez más durante el mes de junio, julio, agosto, inician revisiones electrónicas con motivo de incumplimientos de obligaciones fiscales. Nada más por el incumplimiento, ¿eh? En ocasiones por el no pago. Oye, yo presenté mi declaración, me determiné 500,000 y no la he pagado. Llega la autoridad, me notifica el oficio de preliquidación y me dice, yo solamente te voy a revisar el pago del monto determinado, no más. Y ya se generan multas. Evitemos esto. La manera en que nosotros podemos evitar este tipo de contingencias es anticiparnos al cumplimiento de las obligaciones. Un cumplimiento, el pago de la contribución, una vez iniciado el ejercicio de facultades, una vez notificado un requerimiento de autoridad, ya no se considera que sea un cumplimiento espontáneo. En todos los demás casos, la ley es enfática. No se van a imponer multas. Y si se imponen multas, el reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que nosotros como contribuyentes, podemos solicitarle a las autoridades que cancelen requerimientos, que cancelen multas, siempre que demostremos que la obligación que se está requiriendo o la obligación por la cual se nos está sancionando había sido cumplida de forma previa a la notificación del requerimiento o de la multa.
Si lo hacemos de esta manera, incluso podemos evitarnos la necesidad de acudir a juicio, porque la autoridad tiene también la obligación de cancelar los requerimientos y las multas en caso de que los contribuyentes demostremos que el cumplimiento de la obligación se dio de forma anticipada a la notificación de cualquiera de estos dos instrumentos. Bueno, sigamos hablando de otra de las situaciones que podemos evitar si nosotros presentamos de forma oportuna y correcta. Y ojo con lo que digo, de forma oportuna y correcta en ese orden. De forma oportuna, porque actualmente tenemos un artículo 17H bis que prevé una restricción temporal de los certificados de sello digital. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades nos pueden restringir de manera temporal la posibilidad de emitir facturas. Si nos restringen el certificado de sello digital, o bien si no facturamos con certificados, sino lo hacemos con la e-firma y nos restringen el uso de estas, podemos también estar en jaque. Esta restricción de los certificados de sello digital cambió desde el año pasado, pero no se había venido utilizando esta figura de la restricción. Sin embargo, ya en este año que se va a empezar a utilizar, cambia de lo que veníamos conociendo. Anteriormente, o más bien, anteriormente este procedimiento se hacía con fundamento en el 17H. Actualmente se debe hacer con el fundamento del 17H. El 17H sigue existiendo. Sin embargo, este prevé cuándo se van a dejar sin efecto los certificados de sello digital, a distinción de la restricción temporal prevista en el 17H. La restricción temporal quiere decir que la autoridad nos va a restringir y va a ser temporal hasta el momento en que nosotros como contribuyentes presentamos un caso de aclaración para efecto de desvirtuar, atender o justificar las omisiones que nos hayan señalado la autoridad. Las omisiones que hayan permitido a la autoridad aplicar esta medida, o bien incluso desvirtuar la existencia de alguno de estos supuestos. Y pongamos atención por la relevancia del tema en las fracciones primera y séptima. La fracción primera establece que van a restringirse el certificado de sello digital cuando las autoridades detecten que los contribuyentes omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha de la obligación. Ya quedamos desde un principio. La manera de presentarlo de manera oportuna es a más tardar mayo, 31 de mayo. Quiere decir que vamos a dejar correr ese mes posterior. Pasa junio y la autoridad a partir de julio puede empezar a restringir el certificado de sello digital. Hay que estar muy pendientes para no caer en estos supuestos y presentar la declaración de manera oportuna. Ah, bueno, entonces puedo presentarla en junio. No, se tiene que presentar en mayo. Sí, pero la autoridad hasta julio me va a poder imponer una situación de la restricción del certificado de sello digital. Sí, pero durante junio puede requerirte, durante junio puede multarte. Lo importante es presentar la declaración de forma oportuna. La nueva cultura contributiva, que seguramente a todos nos va a beneficiar, pues nos obliga a los contribuyentes a cumplir de manera adecuada, de manera oportuna, de manera voluntaria. Y a las autoridades también el hecho de respetar los derechos que tienen los contribuyentes, de seguir los procedimientos previstos, de cumplir con las leyes, de administrar correctamente los tributos. Hagamos nuestra parte, cumplamos de manera oportuna. Asesoremos a todos los contribuyentes que solicitan nuestros servicios como contadores para que se presente de manera adecuada. Oye, que tenemos alguna contingencia, algún error, alguna situación que me impide la conclusión de esto, me falta algún dato, utilicen los medios que tenemos. Uno de ellos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y la segunda, esto es cumplimiento oportuno. Si no lo presentamos dentro del mes que nos corresponde, pasado un mes la autoridad nos puede restringir. Esto es cumplimiento oportuno. Ahora, cumplimiento adecuado, cumplimiento correcto. Otra de las razones por las cuales las autoridades pueden restringir de forma provisional los certificados de sello digital es que detecten que el ingreso declarado, así como los impuestos retenidos por el contribuyente que manifiesten sus declaraciones, difiere de aquellos que se prevén o que se refieren o que se reflejan en los certificados de sello digital. Aquí viene el broche para efecto de aquellas situaciones en que pretendemos presentar una declaración en ceros que no refleje nuestra situación real. El año pasado también tuvimos noticias de muchos procedimientos de fiscalización a través de los cuales la autoridad solamente decía, oye, declaraste 50, pero yo advierto que tienes facturados 500. Por lo tanto, esa diferencia justifícamela o paga contribuciones. Y ya venían las multas. Las multas al 55% por contribución omitida, solamente por no reflejar de manera adecuada, porque no coinciden. Entonces,
Conclusiones. Vamos a presentar el cumplimiento de esta declaración anual de manera oportuna y adecuada. El procedimiento de la restricción del certificado en sello digital también se simplifica, se hace más ágil, se hace más breve. Anteriormente, o más bien el artículo 17H preveía que se iba a resolver en 3 días. En práctica de Prodecon no tuvimos noticia de un asunto que se resolviera en 3 días. No había caso que a través del caso de aclaración en 3 días quedara resuelto. Y ahora se amplía el plazo a 10 días, pero entonces estos 10 días ya parecen real. 10 días en los cuales el contribuyente presenta su caso de aclaración, la autoridad tiene oportunidad de requerir mayor información y documentación, y en caso de que se amplíe este plazo, entonces los contribuyentes tienen oportunidad de hacerse de una prórroga automática. Es decir, se solicita y sin necesidad de que las autoridades la concedan, pueden utilizarla. Aportan información y documentación, y si logramos desvirtuar o subsanar esos errores, entonces seguimos con el mismo certificado de sello digital. Si no se subsana, entonces esta situación va a madurar a quedar sin efecto los certificados de sello digital, y no quiere decir que ya no podamos emitir nuevamente alguna factura, no. Quiere decir que vamos a tener que reiniciar un procedimiento o acudir a los medios de defensa. También en todos estos casos yo sugiero que soliciten en cualquiera de los supuestos, con independencia de que ustedes empiecen a hacer las actividades que como asesores saben hacer, que también soliciten la intervención de la Prodecon, para que la manera de resolver por parte de la autoridad sea concienzuda, tomando todo en cuenta toda la información y documentación que ustedes le proporcionan, y que sea dentro del plazo que se establece en las disposiciones legales. Este plazo se amplió de 3 a 10 días justamente para que las autoridades tengan la oportunidad adecuada de resolver estos procedimientos sin necesidad de excesos. Y bueno, si presentamos de manera correcta y adecuada, oportuna la declaración, nos vamos a evitar multas, nos vamos a evitar restricciones de certificados de sello digital, y hay otro procedimiento que nos podemos evitar, un proceso de discrepancia fiscal. Si nosotros cumplimos de manera adecuada y oportuna, también vamos a despejar la posibilidad de que las autoridades puedan iniciarnos un procedimiento de discrepancia. Y para esto hay que considerar que hay ciertos ingresos que, si bien es cierto, hay más bien ciertos conceptos que, no siendo ingresos, se tienen que manifestar en la declaración informativa. Vamos a poner un ejemplo de los préstamos. Muchos de nosotros, cuando de repente nos hacemos de un préstamo por concepto de hipoteca, no manifestamos este importe que nos presta una institución financiera para efecto de adquirir un bien. Y si no lo manifestamos, la autoridad nos puede decir: oye, yo advierto gastos superiores a tus ingresos. Entonces también verifiquemos que aquellos conceptos que no constituyen un ingreso, pero que la ley nos establece que tenemos que declararlos, pues sean manifestados de manera adecuada en nuestra declaración en la parte de los datos informativos. Porque en caso de que nosotros tengamos mayores gastos a los ingresos que pueden justificar las erogaciones que realizamos, podemos también entrar a un procedimiento de discrepancia fiscal, a través del cual las autoridades pueden presumir que si tenemos para gastar, entonces tenemos ingresos en esa misma proporción. ¿Vale? Es muy importante esto del cumplimiento correcto, porque a través del ejercicio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, muchos de los casos que atendemos vemos que pudieron ser anticipados. Vemos que pudimos salvarlos de forma adecuada antes de generarse el acto de autoridad, y no solventarlos a través del ejercicio de las facultades, o no solventarlos a través de un acto posterior por parte del contribuyente de alguna corrección fiscal. Hablemos finalmente de algunos casos específicos que la experiencia nos ha dado a nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de los casos que en mayor proporción hemos visto y que hemos conocido que la Procuraduría puede abonar de forma muy efectiva. Uno de estos es respecto de los retenedores o los ingresos desconocidos que advertimos nosotros en el prellenado de la declaración. Sabemos que ahora, al presentar nuestra declaración, advertimos información que ya se encuentra precargada. Advertimos información que, ya estando en el aplicativo del SAT, se puede modificar. Pero el hecho de que podamos modificarla no quiere decir que la modifiquemos y ya. La sugerencia por parte de Prodecon es que indaguemos un poco más. ¿Por qué? Porque pueden darse casos de homonimia, pueden darse casos de que una facturera esté utilizando nuestros datos,
Pueden darse casos de que una persona física o moral haya declarado información inadecuada. Pueden darse casos de que la autoridad nos atribuya mayores ingresos, que la autoridad nos atribuye cierto tipo de operaciones que no nos corresponden. Toda la información de retenedores o ingresos que nosotros desconocemos, que viene contemplada en la información precargada, nos debe prender una alerta. Hemos conocido de repente casos en que los contribuyentes dicen, pues veía yo cada año que tenía reportes de ingresos por esta persona, pero pues yo eliminaba ese y presentaba mi declaración de manera correcta. Y después la autoridad le notifica gestiones de autoridad para efecto de decirle, oye, has presentado de manera incorrecta tus declaraciones porque tengo el reporte por parte de un retenedor de que te hizo pagos. Y nos esperamos hasta el acto de autoridad para poder solucionarlo. Sin embargo, nuestro deber como asesores de los contribuyentes tiene que ser el identificar estas alertas para efecto de poner a trabajar toda esa mecánica, todo ese armamento a efecto de evitar posibles contingencias. Uno de los procedimientos que nosotros hemos advertido muy eficaz es el procedimiento de queja. De conformidad con los estatutos de PRODECON, nosotros podemos requerir a las autoridades fiscales, a las personas físicas y morales que tengan relación con la situación fiscal de los contribuyentes y a cualquier autoridad en vía de nuestro procedimiento de queja. El procedimiento de queja es un procedimiento de investigación que se encarga de advertir la posible violación de los derechos del contribuyente. Todas las violaciones que puedan representarle para él un impedimento o una dificultad para acceder a sus derechos o para cumplir sus obligaciones. Y es por eso que a través de este procedimiento de queja nosotros podemos requerir incluso a personas físicas o morales que hayan reportado información que el contribuyente desconoce. Hemos tenido casos muy exitosos en los cuales estas personas nos dicen, oye, me equivoqué, tengo un RFC similar y timbré esta nómina con esta persona, pero no, efectivamente no tenemos ninguna relación. Cumplen eso, dejan sin efecto sus certificados y cuando el contribuyente presenta su declaración ya no tiene problemas. Hay casos en que hemos advertido la existencia de homonimias. Oye, pues es que tengo un trabajador con esos mismos datos. Y entonces identificamos otra problemática que el contribuyente podría enfrentar, que le podría generar mayores complicaciones. Hemos conocido también de asuntos en los cuales tenían ingresos que habían sido timbrados, que se obedecían. Pongo el ejemplo porque así nos pasó de una persona que dijo, oye, pues es que tuve un curso y en ese curso, por poner un ejemplo, agarramos cualquier RFC y no supimos que le tocó a esta persona, ¿no? Pero ya quedó sin efectos. Es decir, a través de este procedimiento de quejas y reclamaciones podemos evitar situaciones adversas en lo futuro a un contribuyente. Y el segundo de las recomendaciones, validar la información. En este mes de mayo principalmente nos tocó resolver asuntos en los cuales muchos contribuyentes acudían con nosotros y decían, oye, me negaron, me rechazaron la devolución automática. Oye, ¿por qué? Agarrábamos, veíamos su declaración y le decíamos, oye, ¿verificaste estos ingresos? ¿Son estos? No, no son mis ingresos. El hecho de que nosotros tengamos la facilidad de tener la información precargada no quiere decir que tenemos que validar como buena esa información, sino que tenemos que validar de forma adecuada la información. ¿Y cómo lo hacemos? Verificando que corresponda al contribuyente, verificando que corresponda a las cifras, a los conceptos, a los datos que debe contener esos ingresos, verificando las facturas, los resultados, las sumas, los papeles de trabajo, todo aquello que es parte de la ciencia de los contadores, que a la mayoría de los contribuyentes que nos dedicamos a otras cuestiones diversas, a los empresarios, a los servidores, a los prestadores de servicios, todos ellos que posiblemente les son ajenos, pero que ustedes como contadores conocen a detalle. Y entonces validar esta información también nos puede ayudar a sortear algunas complicaciones. Otro procedimiento que hemos visto que es una novedad para este 2021 es lo previsto en la regla 2.7.149 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que establece una conciliación de quejas por facturas. Y es un procedimiento muy sencillo en el cual nosotros solicitamos la intervención de la autoridad para notificarle a un tercero que no me expidieron un CFDI, que el CFDI que me expidieron viene con errores, que el CFDI que me expidieron no trae requisitos, que se me realizó el pago de una factura que no me corresponde, que se me timbró una factura que no me fue pagada, que se me timbró una nómina que no me corresponde porque desconozco al patrón, porque se emitieron CFDI respecto de ingresos que no me fueron pagados o respecto de gastos que yo no hice.
Todos estos conceptos pueden incluirse en este procedimiento de conciliación ante el Servicio de Administración Tributaria. En la parte de quejas del portal del SAT, ahí nosotros podemos iniciar este procedimiento de conciliación de quejas por facturas. Y es un procedimiento que pues es bueno porque finalmente lo realiza la autoridad. Sin embargo, a comparación del procedimiento de queja, creo que tiene algunas limitantes. Y veamos por qué. El procedimiento es que el emisor del CFDI, o en el caso de ser así, el receptor del mismo, va a recibir un mensaje en su buzón tributario por parte del SAT. El SAT solamente le va a informar la situación que haya sido reportada por el contribuyente. No me expediste un CFDI, me lo expediste con errores, me estás atribuyendo ingresos que yo no tuve, no tenemos una relación laboral. Y esta persona que reciba este mensaje va a tener la oportunidad de aceptar la cancelación, de cancelar, de reexpedir, de satisfacer todos los requisitos del CFDI, pero es un procedimiento de conciliación. La autoridad no va a obligar a esta persona a actuar en consecuencia. Solamente va a recibir la queja del contribuyente y la va a transmitir a aquella persona que puede resolverla. Sin embargo, ello no quiere decir que exista una obligación por parte del tercero a actuar en relación con la información que le ha sido notificada. Incluso la misma resolución establece que la aceptación de esta mediación va a ser totalmente voluntaria para las partes. No establece derechos y tampoco establece obligaciones para ninguna de las partes. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el resultado? Puede ser uno muy bueno o puede ser el caso omiso a este caso de aclaración o a este caso de queja. Por lo tanto, con independencia de que se utilice, de que se emplee esta figura, que es buena, es novedosa, pero con independencia de ello, solicitemos la intervención de PRODECON. Porque PRODECON, cuando recibe la queja, notifica o procura la notificación personal, por correo certificado a esa persona emisora. Investigamos a ver qué información se encuentra reportada al SAT e investigamos también la posibilidad de encontrar duplicidades, homonimias o casos atípicos en el Registro Federal de Contribuyentes. Otro de los temas que hemos visto, regímenes no reconocidos. Es decir, me refiero a contribuyentes, como lo ponía en el caso anterior que puse de ejemplo, de que una persona que nunca ha tenido ingresos por dividendos advierte que se encuentra cargado con una palomita ese apartado de ingresos por dividendos. O contribuyentes que están en el régimen de actividad profesional de repente advierten que también tienen actividad empresarial. O contribuyentes que siendo del régimen de sueldos y salarios advierten que tienen cargados por arrendamiento. Los dos pasos principales que tenemos que realizar, uno es verificar la constancia de situación fiscal, para advertir si efectivamente esas obligaciones las tenemos cargadas. En caso de ser así, procurar primero la corrección de la situación fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes para que no tengamos esas obligaciones. Segundo, lo que ya hablábamos también, la opinión de cumplimiento para ver si esta obligación cargada en el RFC me ha generado incumplimientos. Esto para satisfacerlo o bien para solicitar la baja retroactiva en caso de que pueda ubicarse en los supuestos previstos en la resolución miscelánea. Presentar un caso de aclaración, solicitarle a la autoridad, oye autoridad, me di cuenta que este régimen no me corresponde, solucionalo, dime cómo debo hacerlo. Y generar ese, o más bien sí, dejar ese testigo, ese documento que nos puede amparar a posterior de que nos dimos cuenta de esa situación. Y finalmente el procedimiento de la queja. También a través del procedimiento de queja podemos advertir cuándo se presentó el aviso, si se presentó por caso de autoridad, si se presentó por parte del contribuyente. En caso de que el contribuyente desconozca la presentación de su aviso, verificar con qué datos se presentó. Es decir, nuevamente evitar mayores contingencias a futuro. Otro de los casos, las retenciones no enteradas. Y esto ha sido, por decirlo así, el pan de cada día en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hemos tenido muchísimos asuntos de contribuyentes asalariados que nos dicen, oye, la autoridad me rechazó mi devolución automática porque dice que hay inconsistencias con la información de mis retenedores. Me negó la devolución manual porque dice que mis retenedores no enteraron. Hemos conocido ya que en algunos juicios se ha resuelto a favor de la autoridad. Aquí en Veracruz no ha pasado y puedo decir que en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hemos ganado la mayoría de estos asuntos en los cuales las autoridades dicen que estas retenciones no han sido enteradas. Actualmente ya hay un criterio jurisdiccional.
hay un criterio también del Poder Judicial en el cual se resuelve que el incumplimiento de las obligaciones de un tercero no tienen por qué imposibilitar el acceso a los derechos de un contribuyente. Sin embargo, con independencia de la existencia de este criterio jurisdiccional y judicial, podemos verificar si existen fallas en el aplicativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante los primeros días de abril, vimos que en muchos casos no es que no cuadrara la información, sino que aún no la jalaba el aplicativo del SAT. Y entonces bastaba con que el contribuyente presentara una declaración complementaria. Otro, el procedimiento de queja. Nosotros a través de la queja también podemos requerirle a estos retenedores que nos informen si se pagaron o no las retenciones. Hay casos en los cuales contribuyentes tienen más de un retenedor, 2, 3, 4, pero el resultado del caso de devolución automática solamente dice hay inconsistencias, pero no nos dice con quién. Podemos empezar a armar el expediente si nosotros nos vamos a la queja y conocemos quién de todos esos retenedores tiene alguna inconsistencia. O bien, si ya nos fue rechazada la devolución automática, cuando presentemos, y esto se los paso como tip, cuando presentemos la devolución manual, agreguemos un reporte de semanas cotizadas del IMSS, los estados de cuenta para advertir que efectivamente nuestros ingresos corresponden al importe neto de los FDIs, no al importe bruto, es decir, que efectivamente lo correspondiente a los impuestos no fue retenido por parte de mi patrón, así como la nómina. Y esos elementos a nosotros como Procuraduría nos han servido para ganar asuntos en los cuales las autoridades ya habían negado el saldo a favor. Incluso casos en que la autoridad niega y les dice a los contribuyentes, oye, pues me solicitaste otra vez, ya no me lo puedes solicitar porque ya presté tu oportunidad. También en esos casos, a través de la queja y a través de los servicios de Prodecon, hemos advertido el camino para efecto de poder resolver y poder defender el derecho a la devolución, que es un derecho fundamental de todo pagador de impuestos, la obtención de los saldos a favor que por ley le corresponden. Este es el criterio judicial que ya existe en materia de estas devoluciones rechazadas con motivo de que los retenedores hayan o no enterado de manera correcta las contribuciones que son retenidas a los trabajadores. Está disponible ya en la página del Poder Judicial y también nosotros la tenemos publicada, así como la existencia de diversos criterios jurisdiccionales a través de los cuales hemos demostrado los casos de éxitos en que Prodecon ha participado en la defensa de los derechos del contribuyente. Básicamente, esta resolución y algunas otras obtenidas por Prodecon establecen que no se puede condicionar el respeto de los derechos del contribuyente a los cumplimientos de las obligaciones de un tercero. Máxime cuando solamente es la autoridad aquella que puede verificar, comprobar y estar al pendiente del cumplimiento de las obligaciones de contribuyentes que tienen obligaciones directas como son los retenedores. Porque cuando un trabajador ve la retención de sus impuestos, para él ese impuesto ya está pagado. El contribuyente conoce que no recibió ese dinero y sería injusto que porque una tercera persona a quien la ley obliga a enterar ese impuesto no lo haya enterado, se le venga a cobrar a él o se le impide el acceso a sus derechos. Y con motivo de ello es que hemos logrado muchísimos criterios muy buenos a favor de los contribuyentes. Entonces, ese es otro de los casos en que nosotros hemos advertido. El procedimiento de quejas y reclamaciones del que he venido hablando es un procedimiento muy sencillo, sumario y flexible, a través del cual Prodecon puede intervenir en favor de los derechos de los contribuyentes. Los requisitos para promover esta queja son muy básicos. Identificar al contribuyente o al representante legal en caso de que se trate de una persona moral o de una persona física que actúa a través de representante. Conocer cuál es el acto de autoridad, cuál es la pretensión del contribuyente, identificar los datos de contacto, domicilio, teléfono, correo, una breve descripción de los hechos y señalar, bajo protesta de civilidad, tanto los hechos como la posibilidad de poder acudir a Prodecon. Este formato no se tiene que entregar de forma escrita forzosamente en oficialidad de partes en nuestras oficinas. No, se puede mandar por correo, se puede mandar por WhatsApp, a través de todos los medios de contacto que tengamos. Y bueno, pues como último dato, las autoridades van a poder verificar el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales dentro del plazo de 5 años en caso de que presentemos las declaraciones. En caso de que un contribuyente no presente las declaraciones, este plazo se puede ampliar hasta 10 años. Quiere decir que nuevamente el mismo consejo que he venido desde el principio, vamos a cumplir de forma correcta y oportuna con esta declaración anual del ejercicio 2020 antes de que termine el mes de mayo.
porque haciéndolo así vamos a poder acceder a los beneficios que hemos visto. Finalmente, como les había anticipado, por cuanto hace a la devolución automática, los contribuyentes no obligados pueden acceder a este beneficio siempre que presenten la declaración hasta el mes de julio del 2021. Los no obligados que quieran presentar su declaración. Todas aquellas solicitudes de devolución correspondientes a ejercicios diversos al 2020 tienen que solicitarse por devolución manual. Y respecto a esto, quiero hacer el comentario porque también otro de los servicios que nosotros como Procuraduría hemos visto que es conveniente otorgar a los contribuyentes es justamente el hecho de que nos dicen, oye, solicité mi devolución del ejercicio 2018. Ah, sí, a ver el FED. No, pues presenté la declaración. ¿Cuándo la presentaste? En 2021. En esos casos no procede la devolución automática. En todos esos casos se tiene que presentar el formato electrónico de devoluciones. Y bueno, pues con esos comentarios yo cierro esta plática. Les agradezco la oportunidad a Coritax and Legal para efecto de poder celebrar con ustedes, contadores, su día, de poderme permitir transmitir este mensaje a través del cual el interés siempre ha sido poner a su disposición los servicios de Prodecon como ese verdadero aliado de los contadores, como ese defensor de los contribuyentes, a efecto de que juntos podamos resolver las situaciones que un pagador de impuestos enfrenta con motivo de los actos de autoridad, con motivo del cumplimiento de sus obligaciones y con motivo de la garantía de sus derechos como contribuyente. Si hubiese dudas, comentarios, con todo gusto puedo atenderlos en este momento. Buenas tardes, Elizabeth Villa, muchas gracias. Reina, saludos, muchas gracias. Pues si hubiese dudas, con todo cariño puedo atenderlas, y si no, sepan ustedes que estamos para servirles, que en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podemos nosotros servirles a través de todos nuestros servicios, y que la manera de contactarnos es muy sencilla. Tenemos todos los medios abiertos, teléfono, correo, WhatsApp. Mándenos un WhatsApp con el nombre del contribuyente, cuál es la situación. Elizabeth, estamos en un horario de 9 a 5 de la tarde. Y este sábado 29 vamos a tener también atención de 9 a 3 de la tarde para todos aquellos contribuyentes que no hayan presentado la declaración y que necesiten auxilio en ello. Vamos a sumarnos a los esfuerzos que están haciendo ustedes para la presentación de la declaración correcta y oportuna. Y en caso de que tengan cualquier impedimento, dificultad para presentar esta declaración, comuníquense con nosotros, que vamos a tratar de hacer antes de que termine mayo, en estos pocos días que quedan, todo lo que esté de nuestra parte para efecto de que se presente en forma adecuada. Pues les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado, y pues sin más, quedo a sus órdenes. Si yo presenté la declaración 20 con intereses reales de Infonavit, también en estos casos, también con motivo de las deducciones, nosotros podemos ayudarles a verificar si la declaración se presentó de forma adecuada, si procede la devolución automática, y en caso de que las autoridades adviertan a situaciones, también podemos ayudar a resolverles. Resulta que la constancia de Infonavit tenía otro referente. Ah, hemos tenido esos casos, María. Fíjate que en estos casos se tienen que hacer dos procedimientos. Uno en el portal del Infonavit para efecto de actualizar nuestro registro federal de contribuyentes. Pero la actualización de este RFC, desgraciadamente, se da de forma sistemática como como cada trimestre. Luego, entonces, a través de la queja, nosotros logramos pedirle al Infonavit que nos diga si efectivamente esa constancia le corresponde al contribuyente. Y ese informe que a nosotros nos da el Infonavit sirve para efecto de que el contribuyente consigne de forma manual este importe de los intereses reales y no tenga mayor dificultad. Porque al presentar la devolución de los impuestos, nosotros agregamos este documento y ya la autoridad no puede desconocer que efectivamente le corresponden al contribuyente que está declarando. Si tenemos el caso en particular, mándenmelo en un correo. ¿Puedo presentar complementaria la devolución? Yo creo que en el caso, si ya presentaron una declaración anual normal y tenemos un rechazo de devolución, lo mejor sería presentar un formato electrónico de devoluciones, pero previo a ello, generar este procedimiento de queja para obtener ese testigo en el cual el Infonavit nos diga que efectivamente esos intereses reales avalados en la constancia corresponden al Registro Federal de Contribuyentes de esta persona que está declarando. Ya no sería necesaria la complementaria a menos que haya algún dato que modificar, que justificar o que alterar, pero si no fuera el caso, entonces presentar el formato electrónico de devoluciones, pero reitero, antes de ello presentar la queja.
¿El procedimiento de queja se refiere a realizar una aclaración? No. El procedimiento de queja es un procedimiento que ventila la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ustedes nos mandan sus datos, nos identifican la problemática y les vamos a mandar nosotros un formato. A través de ese formato, ustedes nos habilitan a nosotros a requerir la información de las autoridades fiscales, a investigar a nombre de ustedes estas situaciones. Las autoridades en 3 días, fíjense muy rápido, 3 días nos tienen que rendir la información. Y con esa información podemos obtener los datos que ustedes necesitan para el cumplimiento adecuado de sus obligaciones. En el caso tuyo, María, nosotros iniciamos el procedimiento con la autoridad, le decimos, oye, ya presentamos la solicitud en el portal del Infonavit. Sin embargo, de la consulta a la constancia, veo que todavía no queda. Le pedimos información y el Infonavit nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues efectivamente se actualiza de manera sistemática cada trimestre. Sin embargo, te puedo decir que esos intereses reales corresponden a esta contribuyente. Y con ese documento, cuando presentamos el formato electrónico de devoluciones, no tiene que existir dificultad para que la autoridad verifique que esa deducción personal le corresponde a la contribuyente que lo está declarando. ¿Sale? Si salió saldo a cargo en la declaración 2020, a ver, si está obligado a presentar la declaración anual, si salió saldo a cargo en la declaración 2020, son los salarios, se está obligado a presentar, no rebasó los 400,000 y solo obtuvo. En estos casos en que solamente se tiene un solo patrón, un solo empleador, y que los ingresos no rebasan los 400,000, la obligación le corresponde al patrón, a menos que el contribuyente haya presentado un escrito para efecto de señalar al patrón que no quiere que le haga su declaración. En este caso específico, un solo patrón, menos de 400,000 pesos, no se encuentran obligados a presentar declaración. Jorge Zapoto. Tengo un caso de rechazo en donde argumenta la autoridad que es improcedente debido a que el retenedor no efectuó el pago de las retenciones. La pregunta es, ¿debo presentar el FED y complementaria? Lo mismo, las complementarias solamente van a ser necesarias en el caso que tengamos que modificar algún dato de la declaración. Si la autoridad hasta ahorita nos ha resuelto solamente un rechazo, es decir, que hablamos todavía de la devolución automática, el siguiente paso es presentar el FED. Y para ello me regreso un poquito a la información que le sugería que se agregue en estos casos. Agregar el reporte de semanas cotizadas al formato electrónico de devoluciones, le agregamos el reporte de semanas cotizadas del IMSS, los estados de cuenta. En los estados de cuenta nosotros vamos a advertir que el contribuyente solamente recibió el importe neto del CFDI. Es decir, si mi salario son 200 pesos, que yo solamente recibí 185, ¿por qué? Porque me retuvieron 15 pesos de impuestos. Y cuando yo tengo mi nómina y tengo mi estado de cuenta y demuestro que efectivamente ese impuesto me fue retenido, ya es obligación del patrón enterarlo. Y con esto tenemos la posibilidad de acceder a esa devolución. En caso de que la devolución fuera negada, entonces en los medios de defensa, con esos elementos proporcionados al SAT, casi que tenemos todas las de ganar para efecto de que se garantice el derecho del contribuyente a obtener esa devolución, Jorge. Reina, maestro, ¿nos podría proporcionar su nombre completo de favor? Claro que sí, soy Mario Herrera Telles, soy delegado en Prodecon, estoy a sus órdenes. ¿Qué sucede si trabajo para el gobierno del estado de Veracruz? No rebaso los 400,000, pero me están diciendo que debo hacer mi declaración. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, Juan, las obligaciones vienen por ley. El hecho de que alguna institución quiera obligarte a presentar una declaración no estando obligado, pues no hay manera legal en que se te obligue. Esa disposición o esa instrucción no es conforme a ley. Nosotros nos vamos a encontrar obligados siempre y cuando no nos encontremos en los supuestos de excepción. Yo te invitaría a que me escribas a mi correo mario.herrera@prodecon.gov.de-gobierno.mx, me digas cuál es tu caso en concreto para efecto de identificar si estás o no obligado. Y entonces, en caso de que no estés obligado, el hecho de que tengas la instrucción de presentarla, bueno, pues eso ya no puede superar la obligación que la ley establece. Coritax, Mario, ese soy yo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues a todos ustedes, muchas gracias. Gracias por el tiempo que es muy valioso y que me han dedicado el día de hoy. Gracias nuevamente a Coritax and Legal. Un abrazo, por favor, al contador Rolando. Un abrazo, Tere, a ti que siempre pues estás al pendiente de que tengamos en Prodecon un espacio dentro de sus redes sociales. Y pues yo quedo a sus órdenes, yo y todo mi equipo aquí en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estamos para servirles. Tal vez se refiere a la declaración patrimonial. Pues posiblemente
Por cuanto hace a la declaración patrimonial, en estos casos también existen supuestos en los cuales algunas personas están relevadas de presentarla o no obligados. Sin embargo, también podríamos advertir el caso, identificar si efectivamente estás obligado o no a presentar esta declaración patrimonial. Tengo una pregunta, María Juárez. Me emitieron un CFDI una empresa donde no trabajé. ¿Puedo presentar omitiendo un CFDI? ¿Qué consecuencias puede tener? Lo decía en la plática, María. Hemos identificado casos de estas personas de ingresos o retenciones no conocidas o desconocidas que impugnamos, que nosotros decimos no me corresponden. Y yo sugería dos vías. Una, con independencia de que quitemos estos datos de la información precargada, que es válido, iniciar con el procedimiento de quejas, o bien el procedimiento previsto en esta regla 2.7.1.49. ¿Por qué? Porque puede ser, María, que esta persona se haya equivocado en emitir un CFDI. Puede ser que se trate de un homónimo. Puede ser también que se trate de una facturera que esté tratando de generar ahí nómina para efecto de tener una deducción. En todos estos casos hay que dejar el testigo de que esa información no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Si tú solamente modificas la información que viene precargada, María, muy probablemente la autoridad después decida realizar alguna revisión. O muy probablemente si tienes un saldo a favor te sea negado porque la autoridad te diga, oye, de mis sistemas advierto que no me declaraste estos ingresos. Entonces, no hay nada como ser precavidos y presentar este procedimiento de queja. Nosotros, con este procedimiento, le vamos a requerir a esa empresa emisora del CFDI que nos justifique por qué emitió este CFDI. Si no tiene justificación, le vamos a pedir que lo cancele. Y eso va a ser mucho más útil que solamente eliminar la información. Mi sugerencia, María, es que hagamos este procedimiento. Este procedimiento adicional al previsto en esta regla 27149, que es una conciliación a través del cual el SAT manda esta información de desconocimiento de las operaciones amparadas en el CFDI para efecto de que esta persona modifique el CFDI o bien proceda a su cancelación. Eso nos va a garantizar mejores resultados, María. Y pues bueno, me reitero a sus órdenes, me ha dado gusto platicar con ustedes y pues quedo pendiente para servirles aquí desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchísimas felicidades nuevamente por este Día del Contador y pues enhorabuena, sigamos trabajando de la mano, sigamos tanto contadores, profesionistas de la contabilidad, del área fiscal y Prodecon, pues trabajando en favor de los derechos de los contribuyentes. Para mí ha sido un placer, te agradezco mucho, Tere, ya te veo en pantalla y pues que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Licenciado Mario, muchísimas gracias. Realmente es para nosotros un placer poder contar con usted. Sabemos que su agenda es apretada y pues bueno, es bastante importante poder tener información de primera mano de ustedes y que pues bueno, podamos compartirla con todos los contribuyentes. Muchísimas gracias por su participación. Como lo mencionaba, ¿no? Un año más participando en la Semana del Contador. Entonces, para nosotros es un gran honor poder contar con usted. Para servirles, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes y los esperamos el día de mañana por la mañana a las 10 con la participación del contador Mauro Villalobos con el tema los servicios parciales de construcción de casa habitación, sus efectos en IVA y su relación con la subcontratación laboral a las 10 de la mañana y por la tarde la licenciada Esther Ruiz con el tema materialidad de las operaciones amparadas con comprobantes fiscales, artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Los esperamos a las 4 de la tarde. Y cualquier duda que tengan, favor de contactar a sus ejecutivos. Y pues bueno, no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí podrán enterarse de toda la información que, pues de primera mano, ¿no? Cursos, talleres y cualquier tipo de información. De igual forma, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ahí también podrán ver conferencias como las del día de hoy. Mi nombre es Teresa Villalobos. Agradezco su participación y en nombre del IBD les doy el más cordial agradecimiento. Muchísimas gracias. Hasta luego.